Bueno, estamos en esta mesa, de Noticias MBS, pues con un conjunto de temas y con la presencia de Moni de Swan, excomisionado presidente de la COFETEL, con Javier Corral, senador de la República por el PAN, con Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, buscando desde luego tener la mirada crítica de lo que está ocurriendo en estos momentos en materia de telecomunicaciones. Sabemos que esta mesa es una mesa que tiene una posición muy crítica, que han hecho señalamientos cada uno de ustedes de alerta sobre lo que está ocurriendo. Ayer, Guadalupe, fuiste más que directo respecto a regalos a la principal televisora de este país y demás cuestiones que están desde luego a la mesa. Dejamos este micrófono abierto, no solo para ustedes, sino para quien quisiera de los saludidos en esta conversación que vamos a iniciar, o de los involucrados en este debate y discusión sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Así que este micrófono está abierto y les agradezco a los tres que estén aquí. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo, por tu presencia aquí. Sabemos que ibas rumbo a Nayarit porque está el tema electoral tremendo. Yo tengo un pequeño gobernador ahí medio autoritario que hay que ir a tratar de meter en orden de vez en cuando. Pues estamos a las vísperas de la elección en Nayarit y ya hemos platicado y hablaremos de ello más ampliamente en su momento. Por lo pronto, gracias por estar en esta mesa. Gracias, Moni de Swan, por estar en esta mañana en este programa. Carmen, gracias por invitarme. Buenos Guadalupe, días. Javier. Buenos días. Javier Corral, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los tres. Yo no puedo evitar recuperar un hilo de conversación que ya estábamos teniendo en el corte. Moni de Swan. Yo planteaba que el tema de Purificación Carpinteiro, desde luego, es un tema que por sí mismo pues se ha analizado, se ha debatido, se ha discutido. Ella misma ya se excusó como producto del escándalo de participar, como lo anunció en un comunicado, de las deliberaciones que tendrán lugar con motivo de las leyes secundarias. Sin embargo, en el corte pues se hablaba del tema del espionaje, se hablaba del efecto que puede causar o causa el hecho de que se pueda con naturalidad pues saber de espionajes que después se difunden. Desde luego el interés público de la llamada hizo que todos habláramos de ella, pero el punto de origen es que alguien espía y alguien filtra y alguien tiene cálculo milimétrico de colocar eso que tiene méritos de atención pública en el momento preciso. Y en eso andabas, Moni, haciendo una reflexión que te pido compartas con el auditorio. Sí, bueno, primero son expertos en la opinión pública, evidentemente quien está atrás de esto, y eso es evidente, y ha pasado en este sector una y otra vez. Creo que todos los aquí presentes hemos sido de alguna manera víctimas de este espionaje, que me parece que el análisis que hace Fundar es extraordinario, porque no pierde de vista que hay un ilícito previo cometido en la invasión a la privacidad que todos nosotros, siendo o no funcionarios públicos en su momento, tenemos derecho. Dos, decir que lamento mucho lo ocurrido, porque el país pierde, me parece, el Congreso pierde a una persona y a un interlocutor que conoce del tema, y no es fácil encontrarlo en el Congreso, lo digo con toda franqueza. Lamento mucho lo ocurrido con Purificación, pero también creo que la decisión de excusarse es la correcta. Eso también no me queda la menor duda. Tres, la personalización excesiva que se hace del tema y el perdón que se le otorga a miembros del Congreso que tienen abierto conflicto de interés. Es decir, Purificación ayer hablaba de un negocio futuro. Me parece, y se lo he dicho a ella, y por eso lo puedo decir al aire, que de manera poco oportuna, de manera inapropiada, pero hay gente en el Congreso que ya es accionista hoy en día de empresas de telecomunicaciones y que van a votar la ley de telecomunicaciones. Es decir, y no se llevan las 8 columnas, y no se llevan los 4,000 votos, y no son trending topic en Twitter. Entonces, insisto, son expertos en manipulación de opinión pública. Y por último, ¿no? Una enorme incongruencia del Congreso de la Unión en su conjunto, una incapacidad monstruosa para ordenar el debate, por ejemplo. Es decir, van 6 meses tarde ya en un abuso, me parece, una violación del Estado de Derecho, que se entiende por el tema. Es decir, pero lo que no se entiende es por qué en diciembre no salió todo el Congreso de la Unión a decir, señores, vamos tarde en la ley, y la forma en la que vamos a debatir este tema es esta, y la forma en la que vamos a incluir a la sociedad es esta, y la forma en la que vamos a manejar nuestro respectivo conflicto de interés es este. Están dispuestos a discutir el artículo 30 del proyecto de ley y en adelante, donde habla de reglas de contacto para los comisionados del instituto, reglas de contacto profundamente rigurosas, en donde tendrán que ser transparentes, grabadas, invitar a otros, pero ellos en el desahogo de este proceso legislativo no están dispuestos a tener una sola regla de contacto para ellos. Me parece que es de llamar la atención. Nadie ha publicado su agenda de trabajo,
nadie ha publicado las agendas que sostienen, ya no digamos la declaración patrimonial, ¿no? Javier Corral, en esta primera ronda, ¿qué dices? Bueno, yo creo que el caso de purificación efectivamente debe llamar a un conjunto de legisladores a seguir su actitud, que tienen mucho más conflicto de interés y están vinculados directamente a los intereses de las televisoras. En el Congreso mexicano actúa un conjunto de legisladores coloquialmente conocido como la telebancada. Son personajes que vienen de las estructuras de estas televisoras, han sido agentes del departamento jurídico, otros de enlace institucional, han trabajado directamente con las dos principales cadenas de televisión. Están fundamentalmente concentrados en el Partido Verde Ecologista de México, pero en realidad pues atraviesan a todos los partidos, como lo sabemos, y me parece que este caso de purificación debiera ser la ocasión, muy lamentable el asunto, pues para llamar a que se separen de la discusión aquellos que tienen un evidente conflicto de interés, incluso que están sus posiciones abiertamente expuestas en la opinión pública a favor de los intereses de las televisoras. Simple y sencillamente hay que recuperar sus propias posiciones en este debate para señalar con toda claridad a quién están representando. Entonces, creo que debiéramos ir más al fondo y no solamente quedarnos con el escándalo o la anécdota en el caso de Purificación Carpinteiro. Guadalupe Acosta Naranjo. Muy breve, solamente para decir que Purificación, ante su situación, hizo lo correcto de excusarse. Me parece que eso fue lo adecuado y que yo instaría a que otros legisladores hicieran lo mismo. Ninfa Salinas no necesita ser grabada. Ella habla todos los días con su papá, el dueño de TV Azteca. Por solamente poner un ejemplo directo, porque si no, luego no se entiende quién es la telebancada. Son dueños de televisoras. Purificación estaba pensando en hacer un negocio en el futuro de una ley que todavía no se aprueba, pero hay gente que ya son dueños del negocio. Solamente por poner un ejemplo, me parece que quienes exigieron con tanta enjundia que Purificación se excusara, deberían de hacerlo con sus mismos legisladores de sus partidos que sirven a intereses de las televisoras. Pues ahí está el tema y los puntos específicos sobre la discusión en torno al caso Purificación Carpinteiro. Yo creo que no se trata de hacer interpretaciones mayores, pero es evidente que este escándalo, que tiene sus méritos porque efectivamente es lo que es, sucede en un momento donde están ocurriendo cosas muy relevantes. Hay un acomodo político, una situación de definiciones clave en donde sabremos en dónde queda el espíritu y la esencia de una reforma constitucional que se aprobó y promulgó el año pasado, producto de aquel acuerdo cupular del Pacto por México, ese Pacto por México que tenía en sus primeras páginas y en sus primeros renglones expresiones respecto a los poderes fácticos, con esas palabras, con esas expresiones, y de lo que el Estado tenía que hacer frente a esos poderes fácticos, entre otras cosas cruzando por una reforma constitucional en telecomunicaciones. ¿Dónde queda o va a quedar esa esencia fundamental de un acuerdo que, por más polémico que sea, tenía o tiene evidentemente ese planteamiento principal? El Estado, la clase política, frente a lo que se ha desbordado en términos de poder y de dominancia y predominancia en nuestro país. Pues esa es una pregunta fundamental, Moni. ¿En dónde estamos este día, a esta hora, en la cuenta regresiva de lo que va a ser? Ya se anuncia un periodo extraordinario en la próxima semana, donde habrá algo que construya un cierto tipo de dictamen, que incluya un cierto tipo de cosas. Creo que Javier, que es miembro del Congreso mexicano, y Guadalupe, que es miembro de una dirigencia partidista, tienen mucho más claro dónde estamos parados. Pero bueno, lo que un ciudadano puede ver desde afuera es que hay una iniciativa presentada en marzo pasado, una iniciativa, Carmen, que violenta la Constitución misma. Es decir, que me parece, visto desde afuera, de alguna manera da marcha atrás en muchos de los principios que se habían presumido como parte del pacto en este avance del sector telecomunicaciones. Conocemos también desde afuera un dictamen, un proyecto de dictamen que algunos como Javier calificaron como una especie de documento o posicionamiento personal del senador Lozano, que no hace más que maquillar de alguna manera esa iniciativa
y que nos sigue enfrentando contra un texto que tiene enormes deficiencias, y podemos entrar más adelante a ellas, pero que ya me parece nos plantea una serie de daños irreparables. Es decir, hay un daño irreparable a la imagen del Ejecutivo, un daño irreparable a la imagen de el gobierno de la República, que presenta un texto con las características que ya avanzaremos más adelante, pero que, insisto, me parece viola el espíritu de la Constitución. Hay un daño irreparable al Estado de Derecho, donde el Congreso, como decía yo previamente, ya violó la Constitución. Es decir, el único plazo que se impuso no pudo cumplirlo. Hay un daño al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en la ausencia de un marco jurídico ha tenido que avanzar con sus propios plazos y sus propias incertidumbres. Yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que el Instituto ha hecho, pero sí celebro la valentía con lo que ha hecho, porque perfectamente pudo haberse cruzado de brazos y decir, no hago nada porque no tengo ley. Y ha avanzado, y eso hay que celebrarlo, insisto, más allá de que yo podré o no compartir algunas cosas que ha hecho. Hay un daño irreparable a la imagen del país ante inversionistas nacionales, 3.4% de crecimiento en el último trimestre reportado, frente a crecimientos de 2 dígitos durante los últimos 5 años. Es decir, el inversionista nacional dijo, yo no voy a meter un peso a este sector en tanto no tenga certidumbre. Y lo mismo está pasando con inversiones extranjeros. Después de un auge, digamos, de portadas en el Time y demás, de repente los inversiones extranjeros dicen, no voy a invertir en México hasta no tener certeza. Y hay un daño porque esos capitales se están acomodando en otros mercados. Hay un daño al consumidor porque la ley incluía una serie de medidas, por ejemplo, la desaparición de larga distancia, que de haberse implantado en tiempo y forma en diciembre pasado, pues ya hubiera rendido enormes beneficios para el consumidor. Y finalmente hay un daño a la transparencia, por lo que ya comentaba, ¿no? Han sido incapaces los legisladores de establecer un programa de trabajo de cara a la sociedad que nos dé certidumbre a todos y que se actúe, me parece, con transparencia. Y podremos entrar más adelante en las características de la iniciativa, que estoy seguro que no habrá mucho debate al respecto. ¿Qué dices, Javier Corral? Bueno, yo creo que es muy importante retomar la última parte del tema Carpinteiro para decir, precisamente porque estamos en el tramo final del procesamiento de la legislación en telecomunicaciones, es que se produjo este golpe de gran cálculo para debilitar parte de la resistencia en ambas cámaras a un proyecto absolutamente regresivo, contrario a la Constitución en muchos de sus pretensiones. Estamos ante la inmediata discusión y aprobación del proyecto enviado por el presidente de la República y del que se ha hecho defensor el senador Javier Lozano. No es el proyecto de Lozano, es el proyecto del gobierno, es el proyecto de Peña Nieto el que el senador Javier Lozano una y otra vez ha defendido, el que sufre modificaciones cuando el gobierno así decide incorporarlas, no cuando el senador Lozano decide hacerlo. En ese proyecto no se modifica una sola coma y un solo artículo si el gobierno no se lo envía para que los incorpore, los negocie el PRD, o los negocie Madero, o los negocie Naranjo, porque lo que ellos negocian se los mandan a Presidencia y Castillejo se lo manda a Lozano y Lozano los incorpora. Como estamos en el tramo final de este proceso, hay que entrar a la hora de la absoluta franqueza. Estamos ante la posibilidad de una nueva batalla perdida. Hay que decirlo con toda claridad. Parece que se volverán a imponer las televisoras en la confección de la legislación de telecomunicaciones y estamos a punto de perder en sus principales objetivos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y digo en sus principales objetivos, que fue la competencia efectiva en los servicios de radio, de televisión, de telecomunicaciones, el fortalecimiento de los medios públicos, la garantía plena de los derechos de las audiencias, la desconcentración de los monopolios. Estamos a punto de perder la reforma constitucional por vía de la ley, porque se está haciendo costumbre en este país que las reformas constitucionales que tanto se ponderan en el mundo y aquí en México se vacían en la legislación secundaria en sus contenidos. Porque este proyecto que vamos a enfrentar la próxima semana es un proyecto de cambios cosméticos, pero también de regresiones inauditas, de regalos vergonzosos al duopolio que se dijo el gobierno iba a limitar.
Y por eso, aunque estamos a punto de la regresión, también estaremos ante la presencia del gran ridículo de Enrique Peña Nieto en el mundo. Hay que decirlo con esa claridad. El ridículo que va a hacer Peña Nieto de haber anunciado ante el mundo como el Salvador de México que venía la desincorporación y la partición de los monopolios y van a terminar y van a resultar más protegidos que como están en la actualidad. Porque ahora hasta una ley para concentrar sistemas de televisión de cable van a tener en el artículo 9 transitorio. Lo que viene es una regresión, es un proyecto que los legisladores comprometidos con México no pueden votar a favor. Yo voy a llamar al mayor número de legisladores en el Senado a rechazar este proyecto que se está impulsando y que se va a presentar la próxima semana en tiempos no definidos por el Congreso. Hay que decirlo con toda claridad. Yo soy miembro de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, soy secretario y nosotros no hemos definido esos tiempos porque ni siquiera nos hemos juntado. Pero ya se dijo, alguien ya dijo que el próximo miércoles la Comisión Permanente va a convocar extraordinario, que el Pleno del Senado se va a reunir el jueves y el viernes, y no sabemos cuándo las comisiones para sacar el dictamen que será fruto de esas sesiones. Estamos ante, en términos de forma y de fondo, ahora sí, ante la segunda temporada de la Ley Televisa en fondo y forma. Y nunca pensamos que nos fueran a regresar tan pronto a ese pasado tan funesto. Guadalupe Costa Naranjo. Dice Corral y te alude un poquillo ahí de pasada que es la hora de la absoluta franqueza. A ver. ¿Cuál es mi principal preocupación? Cuando se hizo la reforma de telecomunicaciones, la constitucional, que constituye una gran esperanza porque es un gran paso respecto a lo que teníamos con anterioridad, porque fue mucho más profunda de la que esperaban muchos, porque sorprendió incluso a la alza, se hacía pensando en el primer párrafo de la firma de lo que fue el Pacto por México. El someter a los poderes fácticos al orden constitucional. Yo ayer lo decía, cuando hablamos de poderes fácticos y no ponemos nombres y apellidos, entonces no se entiende. En este país es un país de muchos poderes fácticos. La producción de harina de maíz tiene un pequeño poder fáctico con Maseca, la producción de semillas con Cargill, en fin. Pero los dos poderes fácticos más grandes de este país es quien es dueño de América Móvil, de Telmex, Carlos Slim, que es nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo. Bueno, a veces cae al segundo lugar. Hace mucho que no lo miro en el tercero. Pero del primero al segundo se la pasa. No estamos hablando nada más y nada menos que del hombre más rico del mundo, que hace un negocio no vendiendo zapatos, sino utilizando bienes del Estado Nacional, propiedad de la nación. Y él es el hombre más rico. Y el otro es el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga y compañía. Porque ellos son dueños de la televisora más importante, de la productora de contenidos más importante de habla hispana. De esos estamos hablando. Cuando hablamos de poderes fácticos, hablamos de ellos dos y de lo que se trataba de meter orden. Por eso la reforma constitucional, cuando se discutió en el seno del Consejo Rector del que yo era parte como secretario técnico, era eso lo que estábamos abordando. Era eso lo que queríamos hacer. Y hoy, una vez sobrepuestos al golpe de la reforma constitucional, han echado a andar todo su poder, toda su capacidad de presión que tienen sobre la clase política para revertir la reforma constitucional. Y lo están logrando en aspectos significativos, en los que más le interesan. Lo que deberíamos, todo mundo, es honrar nuestra palabra, no permitir que esos poderes fácticos lo sigan siendo, que por encima de los poderes constituidos, los que fueron electos por el voto popular, el Congreso de la Unión fue electo por más de 50 millones de mexicanos. Yo siempre he dicho que a Javier Tejado, cuando entra al debate, lo eligió su jefe, nadie más. Y por eso él representa solo los intereses de los jefes, así que cuando le hace cuestionamientos al Congreso de la Unión, lo hace desde una autoridad
moral mínima respecto a lo que es un poder constituido. Pero si este poder constituido se termina doblando a esos intereses, es una gravísima tristeza para la democracia mexicana. Yo hago un llamado a los legisladores que no se dejen intimidar, porque este es un tema hasta de miedo. Lo que pasó con Purificación es un dardo lanzado al corazón de quienes tienen aspiraciones políticas y piensan por encima de los intereses generales del país en sus aspiraciones propias, que se pueden ver afectados por un mal reportaje en horario estelar en el canal de las estrellas, por alguna filtración que pueda salir en alguna televisión de TV Azteca, por algún trascendido ahora hasta en internet, de quienes tienen grabados a todos los políticos. Tienen un menú de grabaciones de todos los políticos y estos se dejan intimidar por el maltrato que dan. Yo digo que es el momento de que el Congreso de la Unión se sobreponga, que los dirigentes de los partidos políticos nacionales hagan valer el interés nacional y que en verdad hagamos la reforma que efectivamente meta en orden a estos dos poderes fácticos. A nosotros nos han acusado algunos porque hemos puesto plena atención en lo de Televisa. Casi nos acusan mediante lo que nosotros llamamos un nado sincronizado de ser defensores de Telmex. Telmex debe de ser hasta partido. Nosotros no creemos que Telmex deba de tener ningún interés ilegítimo de los que ha tenido, de la protección que ha tenido por parte del Estado para acumular, para ser al hombre más rico del mundo. Bueno, faltaba más. Lo que no queremos es que esta manera como se trata a Telmex, que es correcta, es sustancialmente correcta, no se haga para Televisa. Porque Slim es el hombre más poderoso económicamente, pero políticamente es mucho mayor el poder del dueño de las televisoras que del poder económico. Y es al otro al que le tienen miedo. Ya como le salen empleados en esto del trabajo de la lucha política, de representantes, de dirigentes partidarios que defienden con un ahínco sus intereses, que merecerían por lo menos estar en la nómina. Dice Guadalupe Acosta Naranjo que, haces un llamado a los legisladores, haces un llamado a las dirigencias de los partidos. Bueno, en este país, el tema de la conducta política de los propios legisladores está asociada a lo que sus dirigentes digan el propio Pacto por México, pues en buena medida es precisamente el reflejo de cómo las dirigencias de los partidos pueden incidir o decidir precisamente la propia conducta o valoración de los propios legisladores. La dirigencia de los partidos, este es todo un tema. Hemos visto a la dirigencia del PRD, a la dirigencia del PAN como los dos factores fundamentales. Sabemos, Javier Corral, que habrá una encerrona de senadores, según se ha dicho en estas horas, para definir una postura única de Acción Nacional, porque en su momento, pues el PAN ha tenido un problema dentro de su propia lógica, porque un legislador del PAN, que es Javier Lozano, tenía un dictamen o proyecto de dictamen, y otro legislador del PAN, que eres tú, hizo una crítica muy severa o ha hecho una crítica muy severa a tal documento. Bueno, ¿qué va a hacer el PAN con el tema? Bueno, el próximo martes los senadores del PAN estamos convocados para discutir los principales puntos del diferendo y de la polémica entre nosotros. A partir de un grupo de trabajo que se instaló en el Comité Ejecutivo Nacional a instancias de Gustavo Madero, en el que participamos diputados y senadores y miembros del CEN, para ir discutiendo los temas más regresivos y contradictorios. En ese grupo de trabajo, por cierto, hubo una coincidencia mayoritaria, ampliamente mayoritaria, en muchos de los temas que hemos criticado. Por supuesto, en el tema de preponderancia, de reglas a la propiedad cruzada, de medidas asimétricas, en el tema de multiprogramación, en derechos de las audiencias, en la autonomía del IFETEL. En algunos de esos temas, el único en contra fue Javier Lozano, repitiendo en el grupo de trabajo pues los argumentos del gobierno, porque así es, y de alguna manera de Televisa, ¿verdad? Porque ahí está el verdadero vínculo y la coalición pues es natural, gobierno Televisa hoy. Entonces, ese grupo de trabajo generó un documento
con disensos, con consensos y con puntos de división. Hay, por ejemplo, puntos que yo perdí en ese grupo de trabajo, ¿no? El tema de la reserva de espectro, el tema de las radios comunitarias, en fin. Ahora vamos el martes a hacer ese análisis, porque va a ser la bancada en el Senado del PAN la que defina cuál es la posición que tendremos frente al dictamen del gobierno que defiende Lozano, al dictamen de Peña. La bancada va a decir, en esto estamos de acuerdo, en esto no, y tomará una posición. Independientemente de la bancada, yo he insistido y yo espero que la dirigencia nacional del PAN y la dirigencia nacional del PRD tomen una posición pública sobre el contenido del dictamen final. Yo espero que Madero haga por lo menos lo que hizo Cecilia Romero. No puede hacer menos de lo que hizo la primera mujer presidenta del PAN cuando se presentó la iniciativa de telecomunicaciones en el Senado y que con toda valentía salió a decir la traición al espíritu y la letra de la Constitución. Junto con Zambrano. Junto con Zambrano. Porque si alguien está comprometido a honrar la palabra y a hacer respetar la Constitución y a exigir respeto a la Constitución, es ni más ni menos que nuestros dos muy buenos amigos, don Jesús Zambrano y don Gustavo Madero. Porque firmaron el pacto, porque firmaron la iniciativa de reforma constitucional como testigos de calidad. Yo, por cierto, voté por Madero, entre otras cosas, varios motivos. El principal, para evitar el regreso de Calderón por la vía de Cordero al PAN, porque yo consideré que no era ni oportuno ni conveniente un regreso de Felipe Calderón al PAN. Pero el segundo gran motivo por el que yo voté por Madero es porque si alguien podía darle cumplimiento y seguimiento a las reformas estructurales que presumió incluso en su campaña, fue Gustavo Madero. Él habló de que uno de los efectos y consecuencias de haber llevado nuestras ideas a la Constitución, el ADN panista en la reforma de telecomunicaciones, era precisamente combatir los monopolios. Bueno, pues tenemos que saber con qué le vamos a salir, no solo a los mexicanos, a todos los mexicanos, a los militantes del PAN, qué monopolios se van a combatir con el dictamen que están buscando procesar la próxima semana. Entonces, no puede ser Madero ni Zambrano parte del ridículo de Peña Nieto. Que el ridículo lo haga el presidente de la República, su secretario de Hacienda, su secretario de Gobernación. Que sepan que se les va a caer incluso la preponderancia en materia de radiodifusión porque declararon a Televisa y Lifetel preponderante por audiencia de servicio y no por audiencia de sector. Y porque van a ir al gran fracaso del objetivo antimonopólico. Y porque lo saben. Pero saben, como tú lo dijiste muy bien, estas 2 semanas, ¿quién no ha sentido el ambiente de la presión de las últimas 2 semanas con todo? Y cuando sentimos ese ambiente es porque sabemos que ya se tomó la decisión, ¿no? Ya se le empiezan a encontrar bondades y cualidades a la ley. Incluso ya hay toda una preparación, un discurso para decir, bueno, pues no está tan mal. A ver, claro que no está tan mal. El problema es que en los asuntos fundamentales no está bien. Pues que nos hayan quitado la larga distancia nacional a todos los operadores, pues bienvenida, ahorro al bolsillo. Que hayan partido a Slim en 4 partes, lo aplaudimos. Medidas asimétricas efectivas al dominante en telecomunicaciones, necesarias, muy importantes para regular a ese poder económico que ha expoliado durante 20 años al pueblo de México. Adelante. Pero ¿y la televisión? ¿Y los monopolios que más le interesaban a los dirigentes de los partidos en términos de la democratización de México, intocados? ¿Privilegiados de nueva cuenta? ¿Protegidos de nueva cuenta? A ver, con regalos como el de la exclusión de la preponderancia en televisión de paga. Guadalupe Costa Naranjo, hace un momento antes de los cortes, estabas a punto de leer un fragmento de la Constitución
y estabas en el tema de qué cosa es esto del sector servicio. ¿Por qué le ponen ustedes este foco? ¿Por qué están planteando que aquí se está jugando muchísimo? Si se vota en las leyes secundarias sobre la preponderancia por sector o por servicio, a ver, el ABC. Primero, reiterar que la instrucción que nosotros tenemos de nuestro presidente nacional, Jesús Zambrano, es la defensa del espíritu y la letra de la reforma constitucional. Y que no votaremos nada a favor que esté en contra de lo que se plasmó en la Constitución. Para dejar el asunto con claridad, esa es la postura de la dirección nacional del partido y de Jesús Zambrano. Ahora, ¿por qué quiero poner hincapié en lo que dice la Constitución? La Constitución habla de agentes preponderantes y de medidas que se deben de tomar con los agentes preponderantes. Está en la fracción tercera de el transitorio octavo de nuestra Constitución, de esta reforma, y lo voy a leer íntegro, no es mucho. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor de 180 días naturales, ya se hizo, contados a partir de su integración e incluirán en lo aplicable las relacionadas con la información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de los elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. Dice la Constitución, punto y seguido, para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico de sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos que disponga el IFETEL. No deja la especulación cómo se interpreta agente preponderante. Dice, para los efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios, no del sector, de los servicios, ya hace una definición clara. Por eso, la preponderancia se debe de medir por servicios. ¿Dónde está la diferencia? Si lo mides por sector, solamente nombras a uno en los dos grandes sectores, radiodifusión 1, telecomunicaciones 1. Y si nombras solo preponderante en telecomunicaciones, el gigante es Telmex. Si lo consideras en el conjunto de los servicios, solamente nombrarás a uno. Y le haces un enorme favor, un regalo multimillonario a Televisa, al evitar que sea declarado preponderante en el servicio de televisión de paga, de televisión restringida, ya sea por cable o satelital. Moni. Sí, creo que lo que en todo caso nos indigna a todos, como lo decía Javier, es nadie viene aquí a defender las medidas dolorosas pero correctas, necesarias, urgentes que se están estableciendo en telecomunicaciones. La desagregación del bucle local, la comparación de infraestructura, en fin, todo eso era urgente, es necesario y es de las bondades que sí tiene la reforma. Lo que es indignante en todo caso es la construcción de una isla regulatoria alrededor de televisión abierta y televisión restringida. Queda coja la ley en esta materia. Hay un favor, hay un perdón regulatorio, insisto, a un sector que es igualmente lastimero en muchos sentidos, en un sentido más democrático, en un sentido más cultural y demás. Y no solo, digamos, la batalla se ha concentrado, o la batalla pública se ha concentrado en la preponderancia por este efecto que ya mencionaba Guadalupe, pero hay un listado, es decir, de temas que es muy preocupante, pero que lo que demuestran es la construcción duopólica de este país.
Si uno lee la reforma enviada por el Ejecutivo Federal, los malpensados dirán, aquí ya hubo cochupo entre el Ejecutivo Federal y Televisa. Pero digamos, si nos abstraemos un poquito, lo que menos hay es la repartición duopólica del país en dos entes, ¿no? Eso es clarísimo. Parecería que él dijo, bueno, pongámosle un pie encima al señor Slim, insisto, merecido, y dejemos que el otro crezca a sus anchas para que entre ellos dos se repartan el país. Insisto, el listado no para en preponderancia. Lo mismo ocurre, y ya deja de ser coincidencia, cuando revisas las reglas en propiedad cruzada. Bueno, no las puedes revisar porque no vienen. No existe. ¿Por qué no vienen? Cuando la Constitución, si leemos la Constitución, también habla de propiedad cruzada y habla de límites a propiedad cruzada. De broma, el otro día alguien decía, pues ya no le pongan al capítulo límites a la propiedad cruzada, pónganle propiedad cruzada, porque más bien lo que está ocurriendo es que se permita la propiedad cruzada. La multiprogramación es un sistema de autorregulación en donde básicamente los concesionarios deciden qué hacen con ella, cómo multiprograman, qué le devuelven al Estado, qué tipo de programación, si hay programación independiente o no hay programación independiente. Hay una cláusula Cablecom, se le ha llamado Cablecom, que permite seguir creciendo. Vaya, lo que de un lado se ve como una enorme preocupación, que es el 70% de la participación de mercado, y lo es, insisto, en telefonía fija o móvil, del otro lado, que es el 67% de la concentración de telefonía de cable y de satelital, en un solo actor, no importa. Y es más, se le permite, mediante una cláusula tramposa, seguir creciendo y seguir adquiriendo más cableras. Insisto, en esta construcción duopólica del país. Lo mismo pasa con derechos de audiencia. No tenemos quienes tienen la desgracia de aprender la televisión, pues se encontrarán con que no tienen ningún derecho en esta ley. Lo mismo pasa con las medidas asimétricas que supuestamente se le tendrán que imponer al preponderante en radiodifusión. Son las mismas medidas que tienen que cumplir cualquier concesionario de radiodifusión, es decir, cumplirás la ley, le dice básicamente el capítulo al preponderante, ¿no? Y luego hay dos cosas, así lo dice. La 22ª fracción, así lo dice. Cumplir. El preponderante tendrá que cumplir esta ley. Qué bueno, ¿no? Que no, porque seguramente como reconocen, lo que reconocen es que no lo ha hecho, me parece. Entonces, oye, a partir de ahora sí sería bueno que lo cumplieras. Pero hay dos temas también que me parece que vale la pena recalcar. Insisto, en esta construcción duopólica en donde pues hay una isla regulatoria por completo en radiodifusión y en televisión de paga, que es indirecto, pero también es igualmente importante. Una barrera de entrada de nueva cuenta a las concesiones sociales, que podrían de alguna manera generar pluralidad en este país, y un debilitamiento monstruoso de lo que yo leí en la reforma constitucional y lo que aparece en la iniciativa respecto al sistema público de radiodifusión. No, otra vez, insisto, todo se construye alrededor de proteger, de crear barreras, de perdonar, de autorregularse cada uno de ellos en televisión de paga y en televisión abierta. Y eso es lo que indigna, me parece, a quien lee esta iniciativa. Bueno, estamos en la parte final de esta mesa. Javier Corral, ¿qué dice sobre todo esto? Estamos frente a la inminencia, pues, de que ocurra esto. Estamos en días. La semana que entra tendremos leyes secundarias. ¿Ese es el pronóstico? Así se ha anunciado, aun cuando las comisiones dictaminadoras, que somos tres, la de Comunicaciones y Transportes, la de Radio, Televisión y Cinematografía y la de Estudios Legislativos, no se han reunido para determinarlo. Pero ya en sus tweets, tanto el senador Lozano como el presidente del partido, Gustavo Madero, ya anuncian que la próxima semana se habrá de procesar en el Senado de la República. De ello todavía no estamos impuestos los legisladores, pero pues evidentemente que estamos ante una decisión tomada. Yo coincido con Moni de Swan en que el principal problema es el modelo desigual, el desequilibrio regulatorio. Cuando Acosta Naranjo lee la Constitución y dice los criterios que aporta la fracción tercera del octavo transitorio de la Constitución en materia de usuarios, de suscriptores, de audiencias, de capacidad, de tráfico de red, son los criterios que definen mercados, no sectores. Porque cuando hablamos de usuarios, hablamos de telecomunicaciones, cuando hablamos de suscriptores, hablamos de televisión de paga, cuando hablamos de audiencia, hablamos de televisión abierta, cuando hablamos de capacidad, hablamos de megahertz, cuando hablamos de tráfico, hablamos de bytes o de megabytes en las redes. Son criterios que definen mercados. Por eso la Constitución también, en el último párrafo de ese transitorio, que es tan importante como el que tú acabas de definir, dice: las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones
una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. ¿Cómo puede entrar un agente económico a la preponderancia por sector y salir por mercado? Bueno, pues evidentemente está claro. Pero no es solamente, como bien lo dijo Moni de Swan, el único tema. Yo veo temas muy preocupantes, Carmen, porque las distintas mesas de negociación que abrió el gobierno, porque el gobierno en esto fue muy hábil, abrió muchos frentes de negociación. Desinstalada la mesa del pacto, por lo menos el Consejo Rector de manera formal, abrió el gobierno muchos flancos de negociación para ver dónde compraba más barato, ¿no? Entonces abrió en las bancadas del PAN con una parte, en las bancadas del PRD con otra, pero ninguna, ni la reinstalada mesa del pacto que se reunió para rediscutir telecomunicaciones, fueron capaces ni siquiera de recuperarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad exclusiva y directa que le dio el artículo 28 de la Constitución en materia de vigilancia de contenidos. Es vergonzoso que ni siquiera hayan podido quitarle al gobierno la pretensión de devolverle a la Secretaría de Gobernación vigilar los contenidos, como consta en el último proyecto del gobierno presentado por Lozano, que deja intacto en el artículo 212 a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral, y no ataquen los derechos de terceros ni provoque la comisión de algún delito. El tema de los usos sociales, de nueva cuenta la restricción a cualquier posibilidad de comercialización a los medios de uso social, cuando el propio gobierno se había comprometido con actores de enorme prestigio en la vida política de este país a garantizar un mínimo porcentaje de comercialización. Son muchos regalos, hay que decirlo con toda claridad, son muchos regalos a Televisa. Este regalo de la publicidad, este escándalo de aumentarle la posibilidad a la televisión radiodifundida comercial de publicitar hasta el 38 o más % del total de la programación y que la puedan concentrar en el horario que más les convenga, porque viene un artículo que les permite aumentar hasta el 38% la posibilidad de comercialización a la pantalla de la televisión, porque les da un 10% automático a los que programen producción nacional. Pues Canal 13 y Canal 2 producen toda de manera nacional. Y se relajan las reglas de independencia. Y se relajan, por supuesto, pero además la definición que hacen de la producción independiente para darles otro 5% de comercialización. Bueno, pues es regalo para que concentren televisión de paga. Regalo en medidas asimétricas. Yo aquí dije hace 3 meses y medio en este programa, pero en una conversación telefónica con quien ahora estamos en presencia, que no resisten la prueba de la risa. Cuando Moni de Swan dice que hay una disposición para que el preponderante acate la ley, es cierto, es textual. El señor Azcárraga va a tener la gravosa obligación como preponderante de cumplir con la ley. A ver, esta tomadura de pelo, ¿la podrán sostener los dirigentes de los partidos políticos? ¿Se podrán quedar callados? Que Osorio Chong y su equipo esté vigilando los contenidos de la radio y la televisión cuando vemos el nuevo control sobre los medios de comunicación, cómo tienen cooptados a la mayoría de los medios de comunicación, cómo silencian o cómo enfatizan, porque lo estamos viendo, porque nosotros estamos dentro de una excepción, que es este espacio, y otros medios impresos. Pero ¿qué no vemos el conjunto? ¿Qué no está viendo Madero, Zambrano? ¿No están viendo lo que está pasando en el país? Que regresó el PRI, porque ese es uno de los problemas. La tragedia, a lo mejor no, la tragedia no es que haya regresado el PRI. A quienes están negociando, un mensaje muy sencillo. Planteen las preguntas correctas. La pregunta correcta no es cómo se divide el país en dos, sino cómo hacemos para que
relajemos las barreras que hoy en día presenta el mercado de telecomunicaciones. ¿Cómo hacemos para abrir los mercados? ¿Cómo hacemos para que México sea atractivo la inversión extranjera? Y finalmente, ¿cómo hacemos para que quienes realmente lo necesitan sean protegidos regulatoriamente, no los gigantes que ya conocemos? Y lo que hay, insisto, es una protección regulatoria a alguien que no lo necesita, que le sobra y que es importante combatir. Pero básicamente es cómo hacemos, por ejemplo, la infraestructura un motor de desarrollo, porque nadie está discutiendo tampoco infraestructura. Había proyectos muy importantes de infraestructura que se han perdido un poco en la discusión, precisamente por estos regalos regulatorios que ya habíamos hablado. Guadalupe Acosta Naranjo, para cerrar. Pues que la posición del PRD, de la Dirección Nacional del PRD, es que estaremos en contra de cualquier reforma secundaria que violente la Constitución. Y que la decisión y la instrucción de nuestro partido será esa. Ojalá y espero yo que esa sea también la decisión del PAN. Lo creo por lo que he platicado con Madero, por lo que he podido platicar con Santiago Krill, con Molinaro Orcasitas. Creo que esa será su postura final. Y tengo la confianza de que si los dos partidos mantenemos una postura firme en defensa de la Constitución, el gobierno no podrá echarse el chistecito solo de hacerle regalos a Televisa, que evidentemente dañan la reforma constitucional, pero dañan a la sociedad, dañan los mercados, dañan el sector. Yo tengo confianza de que nuestro partido, por lo que he platicado con Jesús Zambrano, porque él me ha pedido estar presente y a cargo de esta decisión, y la mía es que como está la iniciativa, no podemos votarla a favor ni hacerle regalos a Televisa. Y que no se hagan, quien vote preponderancia o quien vote propiedad cruzada o quien vote así, de esa manera, o es porque es ignorante y no conoce del tema, o porque lo tienen bien maiciado, porque ya lo agarraron. Javier Corral, para cerrar. Aprovecho para hacer un llamado a todos los legisladores en el Congreso de la Unión para detener esta regresión, para rechazar este proyecto de dictamen que ya en las últimas horas circula con los últimos cambios del gobierno. Llamo a todos los miembros del Frente por la Comunicación Democrática, es la hora de ponernos en acción en todas nuestras entidades federativas, de buscar a los diputados y a los senadores para exigirles respeto a la Constitución. Le pido a los presidentes de los partidos que no se acomoden, que honren su palabra, que no se dejen intimidar ni chantajear, que coloquemos por encima de los intereses estrictamente electorales o legítimos de la próxima elección el interés de la nación. No pueden ser parte del ridículo al que quiere someter Enrique Peña Nieto a toda la clase política del país con una reforma que violenta los principales objetivos de competencia económica, de pluralidad, de diversidad, de derecho de las audiencias, de fortalecimiento de los medios públicos y de uso social. Estos asuntos, que son los más preocupantes, están intactos. Persisten las regresiones y no se han llenado las ausencias. Las omisiones están ahí. Y la reforma en telecomunicaciones tiene que atender a la profunda reforma de derechos humanos establecida en el artículo 1 de la Constitución. Pues llamo a todos, a cada uno de los ciudadanos desde su trinchera, a ponernos en acción frente al Senado. Vienen horas complejas, estamos en el tramo final, pretenden imponer un dictamen la próxima semana en el cual los legisladores no hemos sido tomados en cuenta. Urge la acción ciudadana frente al Congreso de la Unión. Pues ahí están estas posiciones que hemos escuchado esta mañana. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo. Gracias. ¿Y listos para el debate, Carmen? Pues el Cuando debate está quieran. abierto, Si los Cuando aludidos quieran. están Los hemos dispuestos. aludido a todos varias veces. Varias veces, o sea, pero que si no quiere nos han venir llamado. Javier Lozano, si quiere venir Tejado Donde, si quiere venir Estamos más que Madero, puestos. si quiere venir Zambrano, bueno, el Con debate mucho gusto. Estamos Habrá mucho listísimos. gusto. Estamos listos. Y Son nosotros- expertos, dicen ellos. Ellos son expertos, dicen, así que no deberían No, de no, tener no. ningún temor. El debate Ahí es lo estamos que en desventaja procede. nosotros. El único experto es Moni de Swan. Bueno, a los tres gracias. Es El el micrófono examen. está abierto para quien quiera acudir a esta discusión obligadísima en este país en los momentos que están viviendo.